Vamos a reanudar la sesión de la tarde y ahora vamos a presentar el juramento. Vamos a comenzar con el Dr. Greer. Gracias, es un honor para mí estar presente hoy día. Me gusta resumir este tema al decir que yo empecé a participar en este tema en el año 90, cuando empecé a estudiar los temas extraterrestres, y yo pude compilar algunos de los informes para los que trabajaba en el gobierno del presidente Clinton. Esto sucedió porque en el año 92 yo estaba encabezando un equipo de personas donde hubo un evento de contacto en una playa en Florida, y eso entró en un informe del Departamento de Defensa realizado por John Pearson del Instituto de Arlington. Y él era amigo de un señor que llegó a ser el director de la CIA, Wolseley. Este director de la CIA nos invitó a Washington a reunirnos con él y algunas otras personas para hablar de eso. Y fue una gran sorpresa y una gran decepción aprender que el director de la CIA había investigado el tema y no había recibido ninguna información. Esto también era la verdad para el presidente Clinton, que había investigado el tema y con los mismos resultados. Debido a esto, decidimos compilar o iniciar una iniciativa que se llama el proyecto Starlight, Luz de las Estrellas, que participaba en los informes presentados por los militares. Fui muy decepcionado descubrir que había una administración extraoficial que sigue vigente hoy día. Como ha dicho el presidente Eisenhower, es una amenaza existencial a la democracia. Por esa razón, hace unos años yo dejé mi carrera como médico para investigar eso, para sacar a la luz la verdad sobre este tema, porque yo considero que esto es una gran preocupación. Yo soy médico de emergencias y siempre bromeo que yo puedo detectar una emergencia cuando la veo, y nuestro planeta y nuestro gobierno está frente a una emergencia. Durante el periodo en que estábamos celebrando las reuniones con el señor Rockefeller, yo había organizado algunas sesiones informativas con los jefes de Estado Mayor, el general Kramer, en la base militar donde él estaba, donde se mandaron los cadáveres los restos del impacto de Roswell bajo los órdenes de J2, que se aplica al jefe de Estado Mayor, y eso llevó a una serie de eventos donde decidimos juntar la inteligencia militar y Lockheed, Northrop y otros testigos, como los llamábamos, a ocuparse de este tema, y también hacíamos algunas sesiones informativas ante miembros del Congreso y del Gobierno. En el 95 yo organicé, el señor Rockefeller financió una serie de declaraciones en Asilomar cerca de Monterrey, California. Estos eran personas como cosmonautas, algunos rusos, astronautas como el señor Edgar Mitchell, personas que habían trabajado con Eisenhower y sabía de las preocupaciones de Eisenhower, que él había perdido control del secretismo de eso en el 56, cuando en el 96 la iniciativa Rockefeller invitó a mejorar la fiscalización de este tema. Esto llevó a algunas reuniones con miembros del Congreso. En el 97, el congresista Dan Burton, quien era el presidente de la Comisión de Fiscalización, en conjunto con otros congresistas y senadores, trataron el tema, y posterior a esto hicimos lo que se llama una sesión informativa con algunos militares que nos apoyaban, y esto en conjunto con el almirante Tom Wilson. Fue una gran sorpresa para mí, porque yo había mandado un informe previo parecido al que mandé hoy día. Esto es el que mandé al presidente Obama por medio del John Podesta, quien
ha organizado el gobierno de Obama. Lo que me sorprendió aprender es que el primer documento que tengo aquí en este archivo es la Oficina de Reconocimiento que tiene inteligencia sobre sobre la que se puede realizar acciones. Este señor Tom Wilson revisó ese documento, identificó uno de los departamentos, se puso en contacto con ellos y les dijeron: señor, no tiene la necesidad de saber. Eso es el jefe de inteligencia para el Estado Mayor Conjunto. Y no puedo divulgar la compañía contratista, pero básicamente le dijeron: no vamos a hablar más en detalle sobre esto, y le colgó el teléfono. Yo estoy dispuesto a declarar bajo juramento sobre cualquiera de estos temas ante el Congreso. Debido a esto, nosotros escribimos una carta muy directa. Mi asesor militar me dijo que no, hay que mandar una carta a todos los poderes del gobierno diciendo que hemos concluido que este tema está siendo administrado extraoficialmente. Y la ley de seguridad nacional ya no se está aplicando y por lo tanto son exentos de fiscalización. Nosotros mandamos una carta a todas las agencias y nunca se ha impugnado. A menos que uno escuche de la agencia, se puede seguir con la evaluación, y nuestra evaluación es que íbamos a seguir buscando estos documentos y tomando las declaraciones. Hubo un exoficial de la CIA que no puedo nombrar, que todavía es el director de ciencia en la CIA. Él dijo: por favor, sigan adelante por el bien de nuestro país. En este momento empezamos a recopilar o agrupar a testigos, yo les llamo patriotas, que quieren sacar a la luz esta verdad. Y en el año 2001 nosotros celebramos el proyecto de la desclasificación en este mismo salón. Yo organicé este evento con el propósito de informar al público y también al Congreso. Hubo más de 10,000 solicitudes que se han mandado al Congreso pidiendo información. Unos meses después, desafortunadamente, sucedió el 11 de septiembre. El día antes del 11 de diciembre, yo no voy a hacer ningún comentario más acerca de eso. El 10 de septiembre, lo que ustedes van a ver en nuestro documental, que hubo un memorándum, o más bien un comentario en un discurso pronunciado por el exsecretario de Defensa Rumsfeld, diciendo que hay 2,3 billones de dólares que no se sabe dónde se ha asignado. Es 2,3 billones de dólares. Eso fue el 10 de septiembre del 2001. Antes de eso, este comentario no me sorprendió, porque en el 94 yo tuve una reunión con el señor Demoto, no el senador, quien era el jefe de una de las comisiones del Congreso, pensando que había más de 100,000 millones de dólares perdidos, dedicados a unos proyectos negros. Pero el término preciso en el mundo militar es un proyecto no reconocido de excesos no reconocidos. Estos son proyectos, obviamente, que uno solamente tiene acceso con una autorización muy alta. Y los proyectos negros no existen en papel, y cualquier persona que participa en el proyecto bajo amenaza de ser despedido o con muerte, no pueden divulgar la información sobre este proyecto. Mi contacto ni siquiera me ha informado sobre cuál era el tema de este proyecto bajo la luminal Harry Train. Era que hubo un proyecto de 3,000 millones de dólares. Esto no es ninguna teoría. Así funciona el estado de la seguridad nacional. Normalmente los miembros del Congreso no están al tanto. En los años después del año 2001 hemos continuado con estas sesiones informativas. Hemos tenido más éxito en otros países. Por ejemplo, hay 14 países donde hemos trabajado. Yo he trabajado con el Vaticano y el gobierno francés. Además, lo que nos entusiasma mucho es que uno de los documentos más importantes en la historia, y yo estoy dispuesto a compartirlo con el panel, es un documento que proviene del Ministerio de Defensa de Francia,
que nos ha recomendado participar en un proyecto a largo plazo de interactuar con estos visitantes, digamos. Este documento todavía no se ha revelado, no se ha emitido, pero así hay muchos progresos en otros países. El almirante Rand, que ganó un galardón muy importante en Francia, es físico y también fue asesor al presidente Sarkozy, entre otros. Él se ha reunido con nosotros y nosotros hemos participado en proyectos en otros países con el mismo propósito. Les digo, sin embargo, que a medida que empezaron a participar en eso, alguien dentro del Estado de Seguridad Nacional les amenazaba diciendo que no persiguieran esto. Entonces viajamos a Francia hace 2 o 3 años e intentamos hacer contacto con estas civilizaciones extraterrestres. El almirante nos indicó que el radar había detectado unas naves que viajaban a 112.000 kilómetros por hora. Pero los franceses no dejaron de participar en este proyecto con nosotros, aunque se han mantenido callados. Hemos hecho avances con otros países del G7. Tenemos un exministro de Defensa de Canadá aquí que nos ha brindado mucho apoyo, el honorable Paul Keller, pero Estados Unidos permanece un agujero negro del secretismo. Este es muy complejo. Por un lado, tenemos inercia. Una vez que uno participe en un proyecto así, es difícil salir. Y 2, esta es la joya principal en Estados Unidos de la industria de defensa y la industria aeroespacial. Mi tío trabajó en Northrop Grumman, trabajando en el módulo de la nave que llegó a la Luna, y lo que he descubierto mediante mi tío y mis contactos en Lockheed es que desde mediados de los años 50 hemos tenido dispositivos robóticos, dispositivos antigravedad sumamente clasificados que van más allá de los cohetes y las naves aeronaves. Son operacionales y no experimentales. Han sido usados de manera muy discreta. Tenemos muchísima información sobre los mismos. Hay unas instalaciones en la base aérea Milton, donde Frank Carlucci, el secretario de Defensa bajo Ronald Reagan, estuvo allí. Personas que le acompañaban, Brad Sorensen, nos han brindado información y nos han dado unos croquis para estos vehículos de reproducción extraterrestre. Y es cuando se inició las investigaciones antigravedad, y vamos a profundizar en esto el viernes. Lo importante aquí es que las tecnologías que nos brindarían una nueva civilización sin petróleo, sin gas, sin carbón, sin energía nuclear, ya existen, han sido desarrollados, y es cuestión de seguridad nacional y de paz mundial y la justicia que saquemos a la luz estas ciencias para iniciar un nuevo capítulo en la experiencia humana. Gracias. Esto desde la perspectiva de un abogado en estas áreas. Esto lo hablé en el otro panel, pero cuando yo estuve en la bufete de abogados Cahill Gordon en Nueva York, nos entregaron este documento del Pentágono, y el abogado del New York Times se comunicó con nosotros. Yo había trabajado en estos trabajos para el New York Times porque yo trabajé en el caso de proteger a los periodistas en cuanto a proteger ellos sus fuentes. Jim Fidel nos presentó la información y estos documentos del Pentágono, conocidos como Pentagon Papers, y fue la primera experiencia en que tuve que ponerme en el lugar de las personas que yo antes decía que hay que divulgarlo todo, que todo el mundo tiene el derecho de saberlo todo. Y yo me encontré en una situación muy singular de que pudiera haber allí
y que tendríamos que tener mucho cuidado a la hora de divulgarlo. En ese caso específico no fue una cuestión mayor, porque hubo información sobre el programa de asesinatos de la CIA, el programa Phoenix, que estaban traficando opio en el sureste asiático, y también del Banco Nguyen establecido por Theodore Chaki, que estaba en Saigón. Todo lo que descubrimos en ese momento a mí me pareció una conducta delictiva que contravenía la ley. Pero la CIA, cuando se creó en 1947 de la sección 5412 que se estableció en el marco del Consejo de Seguridad Nacional, para vigilar las operaciones encubiertas y legitimó el emprender las acciones encubiertas que no se iban a revelar ante el Congreso. Ustedes se acordarán de Prescott Bush, el senador de Connecticut, que invitaba a ciertos senadores y congresistas para informarles sobre esto. Entonces hubo un proceso extraconstitucional, protocolos extraconstitucionales que se iniciaron. Después establecieron la Comisión 5412 dentro del Consejo de Seguridad Nacional. Y yo nunca tenía acceso a esto, pero vimos los documentos del Pentágono con Neil Shear y otros. Creíamos que todo se tenía que divulgar. Se trataba de actividades delictivas que existían, que se daban fuera de Estados Unidos, pero con un impacto tan drástico dentro de Estados Unidos que había que conversarlas. Esto fue mi primera experiencia. Y pasé a ser el abogado principal en el caso de la muerte de Karen Silkwood en estas instalaciones nucleares en Pensilvania. Y descubrimos en ese caso que 98 libras de plutonio de calidad para fabricar bombas se sacaba ilícitamente de la planta y se transportaba en secreto a Israel. Entonces, esto ya fue este punto muy sensible. Hablamos con Peter Stockton, que fue el investigador principal para John Dingell, que fue el presidente de la Subcomisión sobre Energía y Medio Ambiente del Congreso, y ellos tenían que fiscalizar la seguridad nuclear. Les informamos sobre esto y ellos establecieron una satélite en tiempo real para monitorear el contrabando de estos materiales y cómo se cargaban en buques petroleros para transportarlos a Israel. Y en aquel entonces tenía que compartir los materiales del 98% de pureza, que tenía que compartirlo con el Shah de Irán. De hecho, estaban dando este plutonio de esta calidad al Shah de Irán y al gobierno africano de Sudáfrica. Al haberlo descubierto, esto fue una violación del Tratado de No Proliferación Nuclear. Entonces, yo informé al juez, el juez Frank G. Tice, que fue el juez de este caso. Yo le entregué un memorándum, una declaración jurada explicándolo todo, y al lunes siguiente él me dijo que la CIA se puso en contacto con él y quería tener una reunión ex parte en cámara con él. Se reunió con ellos y desestimó uno de los cargos en nuestro caso de Karen Silkwood, su muerte en la carretera, la violación de su derecho bajo la primera enmienda para hablar con el New York Times, para dar los documentos mostrando que eran 40 libras de este plutonio había desaparecido. Y cuando entregamos la información al congresista, nadie volvió a hablar del asunto. Convocaron a Stan Turner, le impugnaron, y yo lo sé porque Peter Stockton me lo dijo. Entonces, a mí me pareció obvio que existían secretos que todos
dentro de los círculos políticos estaban de acuerdo de que había que mantener el secreto. Y esto violando el Tratado de No Proliferación Nuclear, esto de dar estos materiales, el plutonio, a Israel, fue parte de esa violación y existía esa dimensión, como dijo el doctor Greer, que hay niveles de clasificación que van mucho más allá de los niveles de los congresistas y nosotros los civiles. Pero dediqué mucho tiempo a investigar el proceso. Y yo presenté el primer caso, Irán contra, y descubrimos el contrabando de las armas, el contrabando de cocaína, y pues me quedó claro de que había muchísimas personas que sabían que esto ocurría, pero los ciudadanos no. Y al intentar brindar información a los miembros del Congreso, hablando con Tip O'Neill, el presidente de la Cámara de Representantes, pues luego el doctor John Mack se comunicó conmigo, quería que yo lo representara. Y yo entonces sabía que existía ese como entorno del secreto, pero que también hubo una clasificación muy por encima de lo que había visto en el pasado, como un secreto máximo cósmico, un ultra secreto cósmico que tiene que ver con esta categoría puntual. Y hay información allí sobre contacto con estos seres que se recuperaron en Roswell 1 vivo, que llevaron a Wright-Patterson, que no sabían qué hacer con este ser ni cómo cuidarlo, tenían que aislarlo, porque no sabía si pudo haber contaminación. En ese momento yo tenía que determinar si iba yo a revelar esta información, divulgar esta información. Seguía intentando comunicarme con personas de la comunidad de inteligencia. Digo, si hay algo que me pudiera convencer de que el pueblo norteamericano no debería enterarse, díganmelo, porque si no, yo les digo que voy a perseguirlo y en un contexto que quizás lo haga disponible para cualquiera. Y solo en unos momentos se me acercaron para decirme que no lo persiguiera, pero no es una respuesta válida para mí, que no continuara. Entonces estoy aquí para decirles que en base a mi experiencia como uno de los abogados en el caso de los papeles del Pentágono, yo estaba en la oficina de F. Lee Bailey en el caso de Watergate y nosotros le presentamos la carta al juez, y en el caso de Karen Silkwood y el contrabando del plutonio, el tráfico de cocaína, pero nada ni llega al talón de este tema. Y es porque la realidad misma es que lo que sea esta inteligencia extraterrestre, ellos obviamente comparten la creencia de que no nos deberían decir abiertamente. ¿Por qué no salen de la Casa Blanca para decírnoslo? ¿Existe algún tipo de consenso a los niveles más altos de seguridad de este ultra secreto cósmico? Y cuando hablé con Gorbachev, porque yo también trabajé con Gorbachev y el senador Baker después de la Guerra Fría, él me dijo abiertamente de que estas cosas existen, que están en comunicación con el gobierno de Estados Unidos sobre estos casos. Y entonces a lo que voy es que nosotros como ciudadanos tenemos que insistir en que nos divulguen esta información hasta que alguien no nos comunique algo que tenga sentido del por qué no deberíamos enterarnos. Y hasta no hacerlo, voy a seguir intentando averiguar todo lo que pueda y compartirlo con personas como ustedes en puestos de responsabilidad en sus vidas, porque la realidad es que ustedes cuentan con capital político teniendo 87 años o 39 años, las edades que tengan, que todavía gozan de un capital político que podría efectuar un cambio. Y para que ustedes vayan
a sentarse con los congresistas y decir, esto es lo que sabemos y queremos ser responsables, actuar de manera responsable, que si nos pueden acompañar, pero de todas maneras vamos a tomar acción. Y así es como van a averiguar. Señor Cameron. Como expliqué esta mañana, me llamo Grant Cameron. Soy investigador en privado y lo he sido 38 años y he dedicado mucho tiempo estudiando lo que saben las agencias de más alto nivel sobre esto, hablando de la iniciativa Rockefeller. Mi declaración tiene que ver con 1000 páginas de documentos que me entregaron en el 2001. Lo hizo la Casa Blanca de Clinton en respuesta a una solicitud de documentos. Como los documentos de Roswell que desaparecieron, estos documentos también han desaparecido, tanto de los archivos nacionales y la biblioteca Clinton. Dicen no contar con los documentos. Presenté una solicitud de libertad de información con la biblioteca Clinton. Recibí 1000 hojas, muchos materiales que Stephen Greer había enviado al presidente. Esas 1000 hojas no formaban parte de la información divulgada. Las dos instituciones dicen no contar con ellas. Están en mi página web y Paradigm Research Group cuenta con las 1000 páginas de información de la Casa Blanca de Clinton. Muestran que el billonario Lawrence Rockefeller se acercó a la Casa Blanca para que el gobierno divulgara la verdad sobre el misterio de los ovni. Nelson Rockefeller fue el gobernador, David el financiero y Lawrence el humanitario, que tenía una licenciatura en filosofía de Princeton. Se interesó mucho en esto. Él también celebró reuniones fuera de la Casa Blanca. Un ejemplo es con el republicano Stephen Horn, republicano de California, de la Comisión de Fiscalización de asuntos secretos, y el presidente, su asesor, Dr. Jack Gibbons, es quien trató el tema. La primera reunión en marzo del 93 con Rockefeller, el Dr. Gibbons pidió una sesión de información de la CIA. Esta sesión de información la dirigió el Dr. Ronald Pelnofsky. Ustedes deberían llamarlo el Dr. Ronald Pelnofsky, que ha sido identificado por New York Times como el principal científico de la CIA, el rumor en la comunidad de los ovni como el experto de la CIA sobre los ovni, un señor que en los últimos 20 años repetidamente ha tenido interacción con investigadores en la comunidad de los ovni. La CIA tiene la postura pública de no tener nada que ver con ovni. Él dio este trabajo de preparación, parar la reunión a un investigador, el señor Bruce McAvee, que había pronunciado unos discursos en la CIA. Entonces, no fue una sesión de información oficial, sino una opinión personal de un investigador dentro de la comunidad de los ovnis. Rockefeller ejerció mucha presión sobre la Casa Blanca de Clinton, amenazando escribir una carta abierta exigiendo divulgación de esta información al presidente Clinton, comprando publicidad en todos los periódicos de Estados Unidos. Bajo esa presión, el Dr. Gibbons consintió en intentar conseguir información sobre el tema. Pidió al señor Rockefeller escoger un caso desclasificado y después tratar la información encubierto. Él escogió el impacto y el estrellado en Roswell, y por eso se reabrió la investigación de Roswell en 1994. Las fuerzas aéreas no decidieron hacerlo por sí solos. A la misma vez, la Casa Blanca autorizó una reinvestigación del Roswell. Esta investigación fue iniciada por el congresista de Nuevo México, Steven Schiff, quien exigió la investigación de la GAO después de no llegar a nada su primera solicitud de una investigación ante la administración
Clinton. El estudio fue muy limitado, solo se usaron algunas respuestas, no se encontró nada, sino que muchos de los documentos claves del tiempo del impacto habían desaparecido. Por lo tanto, no se ofreció ninguna conclusión. La reinvestigación por parte de las fuerzas aéreas descubrieron una forma de esquivar la reinvestigación misma. En vez de pedir la declaración de muchos de los testigos que van a declarar aquí esta semana, publicaron un informe final diciendo que el evento del 1947 había sido causado por lanzar un globo Molgo. En el 95 en Belfast, Irlanda, el presidente Clinton impugnó este informe sobre Roswell que no habló de los humanoides capturados allí. Él dijo que yo sepa, una nave extraterrestre no estrelló en Nuevo México, pero sí las fuerzas aéreas descubrieron cuerpos extraterrestres, no me lo informaron y quiero saber. Y eso obligó a las fuerzas aéreas de emitir un segundo informe. Las fuerzas aéreas emitió ese informe a un grupo de periodistas, explicaron como muñecos vestidos en unos uniformes, de alguna manera explicó lo que la gente describía como 4 extraterrestres de 4 pies de altura. Esto fue el intento de responder a la petición de Clinton de saber lo que había ocurrido. Sin información oficial del evento, Lawrence Rockefeller sí se reunió con Bill y Hillary Clinton. La mayoría de los documentos fueron de Stephen Greer. Ellos se reunieron en el rancho JY en Wyoming. Rockefeller informó a Bill y Hillary Clinton sobre las pruebas sobre los ovnis y de la necesidad de divulgar la información al pueblo norteamericano. La mención del nombre de Hillary en esta reunión, en este rancho, es importante porque los documentos que recuperé muestran que Hillary desempeñó un papel clave en la iniciativa Rockefeller de la Casa Blanca sobre los ovnis. Hay 2 documentos claves. El 1 de noviembre de 1995 hay una carta del abogado de Rockefeller al asesor científico del presidente, indicando que Hillary y su personal había estado a ayudar a Lawrence Rockefeller a redactar una carta sobre la divulgación sobre los ovnis al pueblo, y eso fue un informe sobre la revisión, y se enviaba este documento a personas y amenazaba enviarla al presidente si no recibiera información. Hillary ayudó en redactar esta carta sobre la divulgación de información sobre los ovnis. Después, en otra carta, en el 96, él explica en detalle la información que venía del Rockefeller al asesor científico y luego a Clinton, y del asesor científico al Rockefeller. Todos estos materiales pasaban por el escritorio de Hillary Clinton como primera dama. En el 2006 la iniciativa desaparecía y Rockefeller continuó financiando otras actividades de investigación de ovnis. 1990. Perdón, 1996, no el 2006. I just need to apologize. Tengo que pedir disculpas. Tengo una reunión en el Departamento de Justicia a las 3 y no voy a estar aquí entre las 3 y las 5, entonces tengo que salir y volver, pero volveré a las 5. Okay, well, I will be repeating obviously some of the... Voy a repetir algo de lo que se ha dicho, pero esta es mi declaración preparada. En muchos de los años 90, mucha investigación sobre los ovnis fue financiado por Lawrence Rockefeller, un multimillonario, pero el
público en general y los medios y la mayoría de nuestra comunidad no lo sabía. Y también el mundo ignoraba la parte inconvencional de uno de los Rockefeller. Su biografía publicada en el Centro de Archivos de Rockefeller no hace mención de sus intereses en los ovni ni los obituarios del Washington Post, New York Times y otras publicaciones cuando murió en el 2004 a la edad de 94 años. Sin embargo, estas actividades fueron muy importantes, fue una parte muy importante de la vida de ese filántropo. Él dedicó mucho tiempo a pensar en esto, reunirse con gente y financiar investigaciones desde finales de los 80 hasta el 2000. Con acceso a sus registros financieros, sin acceso, no se puede saber cuánto invirtió, pero son varios millones de dólares. Nunca lo conocí en persona, pero algo sé de él porque tuve la oportunidad de trabajar en uno de los proyectos patrocinados por él, del documento sobre los ovnis, las mejores pruebas existentes, como parte de un informe enviado al presidente, algunos congresistas, que ahora se puede acceder gratuitamente en la página web OpenSite. De hecho, Rockefeller fue más allá de financiamiento. El presidente Bill Clinton, la primera dama, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. Antes de usar el término exopolítico, Lawrence lo practicaba en la Casa Blanca de 1993 al 96. Eso se conoce como la Iniciativa OVNI de Rockefeller, una campaña para que el gobierno de Estados Unidos divulgara información sensible y delicada sobre los ovni y la inteligencia extraterrestre. Está documentado en miles de hojas de correspondencia, parte de las políticas, y bajo la ley de libertad de información se pueden acceder a los documentos de la página web de Paradigm Research Group y también hay otros puntos de referencia. Estoy presentando otro artículo que describe las facetas de esta iniciativa Rockefeller, publicado en Open Mind en febrero y marzo del 2011. No es necesario entrar en detalles sobre las experiencias de Rockefeller durante esta presentación, solo para anunciar que es uno de los nietos de la dinastía John D. Rockefeller, que él tenía mucho dinero, tenía buenos enchufes, había estudiado la filosofía en Princeton y era un visionario empresarial. Siempre estaba en la vanguardia, apoyando a la aeronáutica en los años 30 y conservar el medio ambiente en los 60. Los medios hacían caso omiso de su interés en los ovnis, pero esto encaja mucho. Creo que hemos pasado de tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tener cada panelista? 6 minutos, ¿ok? Y yo voy a seguir los pasos de mi copresidente aquí y voy a pasar la palabra primero a mis colegas. Después tomaré la palabra. Muchísimas gracias. Doctor Greer, usted mencionó que hubo una gran cantidad de dinero que no se sabía dónde se había designado del Pentágono. El Pentágono todavía no se puede auditar. Se espera que dentro de algunos años habrá cuentas financieras que se pueden auditar. Es difícil creerlo porque ellos gastan la mitad de todos los fondos que nosotros asignamos en el Congreso y no gastamos ni el 1% del Congreso debatiendo estos gastos. Es como un día, una vez al año, cuando debatimos esto en el seno del Congreso y cuando aprobamos el presupuesto militar. Y eso es más de la mitad de los fondos que gastamos en el gobierno federal. Es increíble para mí poder creer que todavía no se pueda auditar las cuentas del Pentágono. Usted mencionó los aparatos antigravitatorios. Me gustaría saber más de eso. ¿Cómo se puede explicar? Muchos piensan que
que el señor que usted mencionó a lo mejor es la mejor mente y la mente más brillante de este siglo. Bueno, hay dos pensamientos en la física, el de la MIT o los laboratorios de investigación en California. Hay algunos científicos estupendos ahí, además de algunos físicos, por ejemplo, el Centro de Aviación de Marshall. Ellos han usado sistemas de muy alto voltaje con muy bajo consumo de electricidad, es decir, muy bajo consumo eléctrico para crear lo que llaman un vector hacia el espacio. Esto está aprovechando lo que llaman el campo energético de energía de punto cero. Se ha escrito un libro que se llama La búsqueda del punto cero, sin entrar demasiado en la física, en la parte física de eso. Me gustaría compartir que los estudios sobre este tema comenzaron en los años 20 con T. Townsend Brown, que llegó a trabajar para la corporación RAND. Además, me gustaría destacar que el experimento Klasky que vamos a detallar el viernes usa un formato de cristales como lo que se ve en los transformadores para crear un campo electromagnético alrededor de un objeto que le eleva. Y hay algunos aspectos clasificados en algunos de los aviones como el B-2 Stealth. Pero los que parecen circulares, que son como platillos volantes, ha habido prototipos de eso durante varios años. En octubre del 54, de fuentes que yo tengo que han estado dentro de lo que llaman la caja fuerte, el Volt, hemos podido saber más sobre el control gravitatorio, es decir, hay sistemas de levitación, de elevación. Un pequeño comentario, una segunda declaración que quiero agregar a la parte 2. Aquí hubo un diálogo sobre la posibilidad de auditar las fuerzas militares. He dedicado mucho tiempo a esto. Las fuerzas militares tienen el poder, el Congreso no. Como si hubiera una guerra entre el presidente y el Congreso, ¿quién ganaría? Ellos no van a renunciar su poder y permitir una auditoría porque ellos están en control y así quieren que continúe. El segundo comentario tiene que ver con el tema de las fuerzas militares. Yo participé en el caso del Área 51 y un periodista contó la historia sobre la Comisión de Asignación de Fondos del Congreso cuando se enteraron de los platillos voladores en Área 51 y las aeronaves, que esta comisión decía, pero ¿qué está pasando? No nos han hablado de esto, que sí hemos asignado fondos. Enviaron a un investigador congresional para entrar en Área 51 y él contaba con todo el acceso de ultra secreto y él entró y intentó hablar con un testigo, el testigo que mencioné en el panel anterior, un señor Alfred O'Donnell, que se negó a hablar y Stephen Greer lo puede confirmar. Habló con muchos investigadores. Él dijo, bueno, ustedes, este es el equipo principal de todos los programas negros y incluso él, con el poder del Congreso, de la Comisión de Asignación Presupuestaria, no pudo lograr nada. Sería cuestión de un acto de Dios para averiguar algo. Las fuerzas militares quieren mantener el secreto para siempre. En cuanto a los gobiernos extranjeros, discrepo un poco. Soy de Canadá y la idea es que el resto del mundo está divulgando información. Yo no digo que así sea. Están abriendo sus archivos sobre los avistamientos. Es como los libros azules de los 60. No es información basura. Lo que queremos ver son los materiales ultra secretos, la interacción entre los gobiernos y las fuerzas militares. En el caso de Gran Bretaña, se dice que están abriendo los archivos. Ellos lo están haciendo para salir de este tema. A Margaret Thatcher le preguntaron en 1997. Ella dijo que hay que tener los hechos bien, pero no contarlo al pueblo.
tiene que ver con la tecnología y muchos de los gobiernos del mundo están jugando el mismo juego. Quieren proteger la parte militar y divulgar solamente la información sobre los avistamientos. En la declaración corta, yo quería decir que aunque vemos mucho secreto, había personas en el gobierno de Clinton que intentaron divulgar esta información. Bill Clinton, por ejemplo, había hecho trabajo con John Podesta. Y de hecho, en el 2005 en Hong Kong, Bill Clinton, hablando de esto en público, declaró que la gran mayoría del gobierno de Clinton creían la historia de Área 51, de un extraterrestre vivo, y Bill Clinton llegó allí para intentar indagar en el asunto y declaró en el 2005, dice que probablemente no soy el primer presidente a quien no le dieron la información. Entonces Clinton intentó conseguir los materiales, dijo a Paul Davies, que es quien produjo la película sobre Roswell en los años 80, y le dijo a Bill Clinton que le fascinaron los ovnis y que estaba interesado en el libro más reciente sobre Roswell. Y Bill Clinton, viendo los archivos, Bill Clinton había dado un trabajo a Webster Hubbell y según el libro de Webster Hubbell, de amigos en altos puestos, Hubbell dijo que Bill dice que si le coloco allí en justicia, quiero que averigües dos cosas: quién mató a Kennedy y si existen los ovnis. Bill Clinton no creía en las historias oficiales sobre el presidente Kennedy o de los ovnis y envió a una persona a averiguar esto. Algo que no se ha mencionado: uno de los aliados principales de Bill Clinton en este esfuerzo para conseguir material era el señor John Podesta, y él y el señor Podesta sí intentaron conseguir muchos materiales clasificados diseminados al público. Fue orden 12998 que se presentó en el año 95, que presentó una ley de 25 años para poder revelar mucha información clasificada. Buscaba un equilibrio entre la apertura del gobierno y lo que esto llamó secretismo sin fundamento, que la democracia no puede funcionar con una ausencia de información pública. Él destacó la necesidad de tener un equilibrio entre los intereses de seguridad nacional y la apertura. Durante 2 siglos nosotros hemos visto que cuando siempre estamos haciendo lo mejor cuando podemos conseguir los dos. Por eso firmó ese orden ejecutivo diciendo que cualquier información con más de 25 años se tenía que desclasificar, con la excepción de casos extremos. Lo que sucedió es que entre el 95 y el 2000, el gobierno de Clinton pudo desclasificar 800 millones de páginas en comparación con menos de 80 millones en el gobierno previo. Sin embargo, los documentos que él quiso desclasificar nunca fueron desclasificados. El señor Podesta, que pasó a trabajar en el gobierno de Obama, dijo en una declaración pública en una conferencia de ficción científica que era el momento para hablar de los temas secretos sobre los ovni. Y es importante hacerlo porque es lo correcto, porque el pueblo norteamericano sí puede aceptar la verdad y porque es la ley. Otro aliado sobre la apertura sobre los ovni en el gobierno de Clinton fue el secretario de Energía, Bill Richardson, que ha hecho varias declaraciones a favor de la diseminación de la información sobre los ovni. Además, ha publicado un libro sobre el incidente de Roswell cuando fue gobernador de Nuevo México. Él dijo que eso iba a ayudar a todo el pueblo norteamericano si se publicara toda esa información, que el pueblo norteamericano puede entender y aceptar esa información. Y que nosotros tenemos las mejores investigaciones científicas y que nosotros podemos con toda esa ayuda averiguar qué es lo que pasó.
Y cuando él se postuló a la presidencia, Richardson habló de su larga historia para conseguir respuestas sobre los ovnis. Él dijo, yo he trabajado durante mucho tiempo en la política como miembro del gabinete y yo siempre pensaba que el gobierno no cuenta la verdad como debía hacer sobre muchos temas. Cuando fui miembro del Congreso, yo siempre le preguntaba al Departamento de Defensa, ¿cuáles son los datos? Me decían que todo era clasificado y eso me enfadaba. Así que yo quiero decir que sí hay algunos actores dentro del gobierno que quieren sacar a la luz esa información. Señora Howe, me invitó el señor Rockefeller a su finca en Wyoming, en conjunto con algunas de las personas aquí, el señor Stephen Greer, entre otros. Y lo que yo recuerdo era una conversación que tuve con el señor Jack MD, o Jack, que era médico, que se había interesado mucho en el síndrome de abducciones, como psiquiatra primero y después como una persona que quería entender qué es la naturaleza verdadera de una inteligencia avanzada que interactúa con esa civilización. Y que a lo mejor no es el mismo actor, sino que está mandando algunos clonos para interactuar en nuestra atmósfera, etc. El Dr. Mack y yo, ahí en la finca del señor Rockefeller, estábamos hablando de eso y nosotros entramos en el tema de por qué es que la inteligencia no humana, tal y como descrita en las abducciones, siempre suele ser telepática, con la capacidad tanto de colocar impresiones en la mente humana como proyectar hologramas en 3 dimensiones que la mente humana no puede distinguir del entorno. Esto es algo que él, yo y muchos otros hemos estudiado, y cuanto más se mete en este campo, más uno se da cuenta de que nuestra realidad se puede manipular por medio de la mente sin que nosotros podamos distinguir la diferencia. Y eso llevó a una conversación, y en el momento solamente había compartido con el Dr. Mack, que descanse en paz, donde esté. Este mismo año, yo tuve una conversación cara a cara con un hombre que estaba en ese momento trabajando en las fuerzas militares, que conocía mi trabajo. Y en este periodo de 92-93, cuando yo publiqué La cosecha extranjera y varias publicaciones televisivas. En todo este tema de por qué algo tan avanzado de otra parte del universo va a mutilar animales en este planeta. Este hombre me quería contar que hay un tema de supervivencia, además un tema de clonación, y que ese material genético se ha cosechado de este planeta para fabricar contenedores. Y eso en esta conversación también con el Dr. Mack. Y quisiera compartir eso hoy día para demostrarles que sí, eso es verídico, lo que les voy a compartir. Eso demuestra qué tan difícil es para nosotros poder entender todos estos aspectos. Este oficial militar estaba describiendo su experiencia personal del año 78 en un pueblo pequeño en el norte de Arizona. Él trabajaba en una unidad que sería parecida a lo que se ha llamado Proyecto Pounds o polvo lunar. Estos son unidades que se han compuesto desde justo después del incidente de Roswell. Unidades capacitadas para ir a donde haya un impacto o aterrizaje, porque algunos de estos ovnis se han aterrizado bajo control. Y su trabajo en estos casos sería extraer la tecnología
transportar los cuerpos y la nave. Y él formaba parte de uno de estos equipos. Y él me dijo que en el 78, en este pueblo, en el norte de Arizona, hubo una inundación. Y nuestra unidad militar entendió que la inundación no fue por causas naturales ni tampoco humanas, sino algo que cabía en la categoría lo que llamaban no humana. Y él fue asignado a un grupo para ir allí y para entender por qué el agua había salido de la represa y había entrado en este pueblo. Los oficiales superiores, en este caso, les dijeron que vamos a comunicar y vamos a traer uno de los events, y yo quiero que ustedes tengan la experiencia sobre qué es una carga telepática. Les describieron exactamente lo que iba a pasar y que los oficiales superiores iban a estar cerca y que lo habían hecho anteriormente y que eso fue una prueba. Y que él tenía que estar parado en una posición particular y que esta entidad no humana pues le iba a pedir a quedarse ahí en el suelo porque tienen la capacidad de neutralizar la gravedad como un cuerpo. Ellos prefieren no caminar por el suelo y que una de las condiciones sería que la entidad se le acercara con todo su conocimiento y que ellos querían que este señor tuviera esa experiencia de comunicación telepática. Y yo le estaba contando al Dr. Mack allí en la finca del señor Rockefeller en Wyoming que él me contó con toda sinceridad. ¿Sabe que yo estaba tan arrogante cuando yo era joven que cuando me estaban avisando que yo no podía prepararme por lo que iba a pasar, yo pensé, no puede ser. Pero es mi oficial superior y él me dijo, va a haber un momento en que vas a querer correr o colapsar y yo quiero que te mantengas de pie. Y yo pensaba que eso era una tontería. Después todo se empezaba a desarrollar y ese ser llegó, medía unos 4 pies y él medía más de 6 pies. Le decían que se le iba a acercar a 3 o 4 pies, a una distancia de 3 o 4 pies. Y le decían que el ser solamente iba a levantarse cuando se conectaba pues la vista, que él no iba a perder control de su mente. Él pensaba que todo eso fue una tontería. Y cuando la cabeza del ser empezaba a levantarse, me dijo, Linda, imagínate tener 7 películas con todo el sonido, con el sentido de toque, de calor, con todos los sentidos que nosotros conocemos y más. Y todas esas 7 películas en la mente son símbolos dorados en 3 dimensiones. Y me dijo, yo recuerdo que se me empezaban a temblar las rodillas y empezaban a doblarse y yo sabía que me estaba desmayando. Y unos señores le agarraban, le pusieron una camilla y me dejaron ahí, y le dejaron ahí 3 horas. Y él dijo, si Dios, él mismo, me hubiera preguntado qué es lo que se había comunicado en estas 7 películas, no podría habérselo dicho. Él dijo, mi oficial superior me dijo más tarde, todos los seres, pensando en seres biológicos, extraterrestres y todo el tema de que no estamos solos en este universo y la maravilla de poder viajar por todo este universo y comunicar con entidades no humanas, nos gustaría hacerlo tomando un café. Y él dijo, esto no va a suceder, porque ¿qué pasa cuando sus mentes bajan telepáticamente el contenido de nuestra mente? Es decir, que ellos están entendiendo todas nuestras experiencias y todos los pensamientos y que el resultado final muchas veces es que la entidad no humana se le añade algo a la mente humana, es decir, ampliando la experiencia humana. Pero nosotros vivimos en un planeta donde los otros humanos ni siquiera pueden entender qué es
¿Qué significa esto de que una entidad no humana añade algo a nuestro conocimiento? Porque la verdad es que ni siquiera podemos entender que no estamos solos en este universo. El doctor Mack, después de contarle esta historia, él me miró y me dijo, ¿sabes, Linda? Yo estoy de acuerdo. Creo que sí hay entidades biológicas extraterrestres en algunos casos. Pero creo que es demasiado complejo, que tiene que haber viajeros que viajen por el tiempo y nosotros somos como bebés y nosotros no podemos entender eso. Y quiero concluir con esto, hablando de otro hombre que se murió justo después de que yo pudiera hablar con él en el 92, creo. Él también fue militar de muy alto rango y él me buscaba porque me quería hacer algunas preguntas sobre mi trabajo. Yo nunca voy a olvidar. Él me dijo, Linda, todo eso es tan extraño. Y ha sido tan extraño para todos nosotros quienes hemos estado expuestos durante este tema que ninguno de nosotros queremos contárselo a nuestras esposas, a nuestros hijos, ni a nuestros conocidos. No porque representa una amenaza de por sí, sino porque nadie sabe cómo entablar esta conversación. Hoy en día nos estamos reunidos aquí en el Club Nacional de Prensa, donde ha habido varias revoluciones anteriormente, y me parece que no importa qué tan extraño es, si nosotros no podemos superar este punto en que el gobierno construye sobre 60 años de mentiras para protegernos, la nación va a colapsar. Espero que me entiendan. Dr. Greer. Doctor Greer. Bueno, siguiendo estos comentarios, eso me recuerda a una conversación que tuve con algunas personas en la CIA y hay un término que ella usó y me van a perdonar este lenguaje. Se habla mucho como doble SFM. Parece una emisora de radio. Significa ciencia extraña y mágica. Eso es lo que se habla de lo que se habla en la CIA para hablar de estos temas. Cabe entender aquí que cuando estamos hablando, y quiero profundizar en eso porque eso forma parte del resumen que yo les he proveído pues en el informe para el presidente Obama, cuando estamos hablando de civilizaciones que son que están muchísimo más avanzados que nosotros, cualquier manifestación de su tecnología va a parecer mágica para nosotros. Por ejemplo, si volvemos a la época de Thomas Jefferson y les enseñamos un iPhone, o peor, en Salem, Massachusetts, se les quemarían, porque todo parecería mágica. Así que tenemos que ser humildes al darnos cuenta de cuando estamos hablando de un universo tan vasto e infinito que nuestra galaxia solamente, que tiene 100.000 millones de sistemas estelares, la misma cantidad de que tenemos de neuronas en el cerebro, de algún interés, cuando estamos hablando de civilizaciones solamente dentro de nuestra galaxia, que es una de miles de millones que pueden pasar por el espacio interestelar. Y quiero hablar un poco de eso porque esto se refiere a un poco de lo que ha dicho Linda de transdimensiones, y las tecnologías y las ciencias que tratan este tema son lo que nosotros llamamos transdimensiones interestelares. Estas son ciencias y tecnologías muy avanzadas donde hay un nexo
entre el electromagnetismo y el campo electromagnético, fuerzas gravitatorias y viaje entre los tiempos. Y lo que un doctor de Princeton en un laboratorio ha empezado a probar es la ciencia de la conciencia. Y yo he hablado bastante de esto con el señor Rockefeller. Muchos dicen que eso nos lleva a mucha confusión muy rápidamente, pero es importante entender que cuando estamos hablando de civilizaciones que han llegado a este punto, no estamos hablando de algo que solamente está volando por el espacio a la velocidad de la luz, porque esto va a ser muy lento para ellos. Recuerdo cuando estaba cenando con el ex director de la CIA, Woolsey, y su mujer. Él me hizo una pregunta muy perspicaz. Quien en ese momento también era el jefe, o la mujer era la jefe de una fundación científica. Ella me preguntó, ¿cómo es que estas civilizaciones se están comunicando por el espacio tan vasto? Porque el celular y toda esta tecnología va a la velocidad de la luz. Y yo le dije, no, esto es demasiado lento. Y tuve que preguntarme, ¿se lo digo la verdad? Y perder toda mi credibilidad como doctor y como científico, o le digo algo que parece científico, pero que no es la verdad. Y desde entonces yo me he prometido que si alguien tiene la inteligencia de hacerme la pregunta, yo voy a darles una respuesta verídica. Así que le dije, bueno, doctor Weasley, es así. Resulta que pensar es la mejor manera de viajar. Y la velocidad del pensamiento no se puede cuantificar. Sin embargo, cuando se empieza a entrar en la nueva física, cuando hay la capacidad de teleportar a través de distancias muy largas de manera instantánea, y eso se ha hecho con partículas. Estamos hablando de civilizaciones que lo pueden hacer con naves espaciales. Estamos hablando de leyes de física totalmente distintas. Sus capacidades de comunicaciones les permite viajar a base de pensamientos. Hay algunos doctores que por medio de su trabajo con el doctor McDonald, donde ha habido algunos casos con extraterrestres, donde había una vía de comunicación directa facilitada por la electricidad. Eso es lo que nosotros llamamos conciencia asistida por la tecnología. Y yo he dedicado 22 años de experimentación a este tema. Hay tantos aspectos de este tema que realmente son tan interesantes desde la perspectiva científica para entendernos a nosotros mismos y quiénes somos y de dónde hemos venido. Y cómo es que nosotros existimos en este cosmos. Y yo estoy de acuerdo con Edgar Mitchell. Y esto es un holograma cuántico de conciencia. Y todos formamos parte de eso. Y esa mente es la última frontera. No el espacio, sino más bien la mente. Sé que Lawrence Rockefeller se interesaba mucho en eso porque yo hablaba mucho con él sobre este tema. Algo que yo he visto en mi trabajo. Hay un dicho en la empresa norteamericana, es que todo el mundo quiere ser el primero en ser el segundo. En este caso, hay tantas personas que han tenido un interés, pero quieren ser reservados y no quieren hablar divulgar toda la verdad. Pero creo que tenemos que permitirnos hablar toda la verdad, y esos son muchos temas muy complejos. Parte de ello se ha hablado en estos últimos 15 y 20 minutos. Algo que también quisiera destacar es que sí, una civilización avanzada nos está visitando y nosotros consideramos que sí es el caso. ¿Quién está a cargo de esta comunicación y esa relación? ¿Vamos a ceder esa relación al complejo industrial militar y cuáles son las consecuencias? Hay que pensar esto muy cuidadosamente. Yo recuerdo una reunión con el exsecretario de la general de la ONU, Boutros Ghali, y la esposa de él me dijo, Dr. Greer, necesitamos que hagas esto en este momento. Yo le he dicho, yo soy un médico de una zona rural. Tú eres la líder del mundo. Y ella dijo, no, es demasiado peligroso. Yo recuerdo hablar con un senador, Claiborne Pell,
Yo estaba hablando con él y él me dijo que nunca podría haber estudiado sin una beca Pell y porque yo me criaba en una zona muy rural de Carolina del Norte, en una zona muy pobre. La mayoría de la gente no sabe eso, pero lo que supe cuando estaba hablando con este senador que era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y él me dijo, Dr. Greer, yo nunca he recibido información de eso, aunque sí yo he solicitado mucha información y yo le he dicho, qué pena, porque usted, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ha sido negado la responsabilidad de tratar el tema, el mayor tema de relaciones exteriores, y apuntalé al espacio, al cielo, y él me miró por sus lentes y me dijo, yo creo que tienes razón, y yo le dije que sí, la tengo. Qué pena. Esta es otra dimensión. Hay la parte científica y de innovación, pero hay otra parte sobre las relaciones. No estamos solos en el universo y nosotros necesitamos una situación en este planeta donde nuestra naturaleza superior, personas como el senador Pell, que pueden tener una mentalidad más ilumbrada. Y yo he mencionado el memorándum de Francia sobre una iniciativa diplomática interestelar. Y por eso me metí en este tema, para establecer este esfuerzo. Eso es lo que estamos haciendo. Esto es un esfuerzo ciudadano diplomático. Sin embargo, mientras tanto, yo me metí en todo esto del Estado de Seguridad Nacional porque yo pensaba que los líderes y también el público necesitaban saber de esto. Y de ahí tenemos que averiguar cómo vamos a avanzar. El resumen que presenté al presidente, hay varios puntos de acciones aquí. Uno es nombrar a nivel internacional una comisión de alto nivel de personas que podrían hacer un contacto pacífico, no militarizado, no encubierto, no en manos del Estado de Seguridad Nacional, sino más bien por parte de todos los pueblos del mundo. Señor Bassett, gracias. Yo me llamo Stephen Bassett. Yo soy activista político. Una de esas personas que si tienen razón, todo el mundo les odia, y si no tienen razón, todo el mundo les odia. Yo quiero comentar sobre 3 puntos muy rápidamente. Existe una dicotomía muy poderosa acerca de este tema. Si hay una única entidad no humana viajando por el cielo en cualquier tipo de nave, esto es algo muy importante, pero también es algo muy sencillo. Están ahí. Así que se acepta eso. A lo mejor se puede aceptar las pruebas. Pero pasando de eso, entonces las cosas van de muy sencillo, o están aquí o no están ahí, a una complejidad muy profunda, como lo que se ha mencionado hoy día. Y cuanto más complejo, más miedo tiene la gente. Eso sí, porque la manera en que se piensa el humano es que se ha enfrentado al desconocido desde que se evolucionó saliendo del océano. Es algo que da miedo evolucionar. Siempre es así. Hay algo que no entendemos, logramos entenderlo y lo superamos. Y hay algunos elementos muy interesantes que vamos a tener que enfrentar. Pero hemos aprendido que hay algunas cosas en el horizonte y el gobierno dijo que no. No lo investiguen. Es algo desconocido, pero no lo indaguen. Y con el paso de muchas décadas, la gente sabe que hay algo extraño, pero no se está investigando. Es una pelea, un desequilibrio. Y por lo tanto hay una brecha entre el deseo de avanzar, de aprender del desconocido, que es nuestra naturaleza, y el deseo del gobierno de seguir por el mismo camino y no avanzar. Y esto está llevando a disonancia cognitiva. Esto es mi primer punto. El segundo tiene que ver con la iniciativa de Rockefeller. Yo
quiero invitar a todos los de la prensa política, bueno, los medios en general, pero sobre todo los medios políticos, que estudien la iniciativa de Rockefeller. Es una de las grandes historias políticas de esta época o de cualquier época, que está llena de personas maravillosas que todavía están trabajando en esto y son poderosas. Cuando Rockefeller, por medio de su abogado, se acercó al presidente Clinton, el asesor principal era John Podesta. El jefe de su plantilla en este momento era Leon Panetta. La esposa del presidente en este momento era Hillary Clinton. Un buen amigo de familia en este momento, que ya va a ser el secretario de Energía, era Bill Richardson. Este evento, o esta iniciativa más bien, duró 6 años. La prensa lo ignoró completamente. No pensaban que merecía noticia, no cobertura, solamente que era una persona intentando desclasificar toda la información sobre este tema, y pensaban, bueno, eso no merece la pena, no hay ninguna novedad, ninguna noticia ahí. Por otra parte, cuando la primera dama Hillary Clinton quería entender lo que significaba ser una primera dama poderosa, estilo Eleanor Roosevelt, eso sí merecía la pena cubrir. ¿Qué ha pasado desde entonces? Leon Panetta, el jefe de plantilla, que conocía muy bien la iniciativa de Rockefeller todo el tiempo que estuvo en vigor, llegó a ser el secretario de Defensa y después el director de la CIA bajo Obama. La mujer del presidente Hillary Clinton, que también conocía muy bien la iniciativa Rockefeller, pasó a ser secretaria de Estado y casi presidente de los Estados Unidos. La divulgación de todos estos archivos, porque es el derecho del pueblo saberlo. Bueno, debía haber miles de camiones mediáticos que van a cubrir este tema, pero no sucedió. Un año después volvió a hacer el mismo reclamo, y 6 meses después es cuando Bill Richardson escribió su libro, cuando dijo que la explicación de las fuerzas aéreas de Roswell fue totalmente incorrecta. En este mismo momento es cuando Steven Schiff desempeñaba e intentaba conseguir la desclasificación, y otros divulgando su participación en todo el incidente de Roswell. Y los medios, pues no se interesaron todavía. El presidente Obama nombró a Hillary Clinton secretaria de Estado, pero lo que más me llamó la atención es que es uno de los trabajos más importantes que él tuvo que llenar como presidente de Estados Unidos. Es la persona que iba a ayudarle a formar el nuevo gobierno que iba a lanzar, y la persona que escogió como copresidente de su comisión de transición fue el señor que había pedido la desclasificación de todos los archivos sobre los ovnis, John Podesta. Y yo les puedo decir que hay una historia política que no se ha contado nunca, que existe desde el momento en que apareció Rockefeller en la Oficina de Ciencia y Tecnología de Clinton, la elección de Barack Obama y la selección de personas que sabían de la iniciativa Rockefeller, incluyendo a Bill Richardson. No puede ser por casualidad. Yo creo que la nota que encontraría los medios de comunicación, que podría llevar a muchos premios Pulitzer, que el Partido Demócrata tomó la decisión en algún nivel de que iban a ser el partido de desclasificación. Debería haber sido George H.W. Bush, que hubiera sido perfecto, pero la Guerra Fría terminó a mediados de su presidencia. Hubo una guerra en el Medio Oriente, pero es un señor con unos antecedentes de este volumen, pero perdió las elecciones ante un señor desconocido de Arkansas con una trayectoria bastante inédita, que era
un hombre que no quería luchar en la guerra y hasta los oficiales lo insultaron ante sus soldados y le tuvieron que enviar cartas. No podía ser el presidente de la desclasificación, pero Rockefeller apareció en su puerta. Y también el día en que el abogado de Rockefeller llegó al despacho de él y el complejo militar industrial, no querían saber nada, sonaron las alarmas en los recesos más oscuros de las instalaciones. No me lo puedo creer que Bill Clinton va a ser el presidente que desclasifica toda la información. Y poco después de empezar la iniciativa Rockefeller, y lo recuerdo bien porque viví en Washington, parecía que todo el universo se desplomó sobre el gobierno y estaban recibiendo ataques de todos los sentidos, perseguían a todas las madres, hijas, mascotas, Mónica Gett, etcétera, y no terminaron hasta el juicio político. Y los medios decían en 1995, 97, y los medios decían, el presidente tiene sus problemas y está claro que comete errores, pero no lo entiendo. ¿Qué pasa aquí? Este ataque sin cese. ¿Por qué lo atacan tanto? Está haciendo un gran trabajo y goza de mucha popularidad. Quizás a una razón no entendida por los medios de comunicación, que Bill Clinton pudiera haber sido el presidente que desclasificara esta información y cuando volvió a ganar se preocupará más y así continuaba. Barack Obama ahora es presidente y trae a todas las personas de ahí a hacer ¿qué? Pues no lo sabemos. ¿Cuáles hubieran sido sus planes? Pues unas semanas antes de las elecciones toda la economía se desplomó, estaba a punto de desplomarse porque hay algunas personas que creen que iban a llevarse todo el dinero y su gobierno ha tenido que lidiar con esto desde aquel entonces. Hay mucho trasfondo aquí que si algunos periodistas buenos, los Woodwards y Bernstein de nuestra época, que si existen todavía, si empiezan a indagar, pues les digo que va a ser sumamente interesante. Tengo que decir que usted no ha dicho cuánto tiempo tomó Mónica Lewinsky del gobierno de Clinton. Sí, pero esta es parte de toda la historia. Señor Bartlett, muchas gracias. Gracias por su declaración. Tenemos una prensa libre. Bueno, supuestamente. Bueno, en teoría hay ventajas y desventajas cuando uno tiene la prensa libre. Ellos cubrían los atentados de Boston y va a haber réplicas donde la prensa lo está controlando o no. Entonces hay ciertas desventajas también. Y los medios de comunicación en todo esto, sí hay un trasfondo aquí que se tiene que contar. ¿Por qué los medios no cuentan la historia? Si están encubriendo algo, pues son cómplices en esto. Es control desde arriba. Este es un tema clave. En mis 22 años de haber participado en esto en distintos niveles, he llegado a la conclusión de que el secreto depende de que en ciertos temas no tenemos una prensa libre, ni tampoco una economía de mercado. Creo que es un problema muy serio. Cuento con un documento que les voy a entregar a la comisión, que es de 1991 de la CIA, que habla del hecho de que cuentan con personas en todos los medios de comunicación, en las televisiones, periódicos, para cambiar o demorar o frenar notas que no quieren que se publique. Esto fue algo desclasificado y después reclasificado. No es un documento impugnado de la CIA. Esto quiere decir que en ciertos temas
y habrá una intervención. Eso lo vimos en el evento del 2001, de la cobertura de esta audiencia en el 2001, hace 12 años, casi el 9 de mayo del 2001. Y una de las personas con la que trabajé, Bob Schwartz, que era parte de la junta de Time Life, que ahora es parte de AOL, etcétera, que era muy amigo de Mike Wallace y le había entregado a Mike Wallace muchos de los documentos, y Mike Wallace iba a hacer un reportaje en CBS, y la empresa CBS, que estaba controlado por Westinghouse, un contratista de defensa, no le permitió pues hacer el reportaje. Ira Rosen, que fue un productor de 2020 Primetime Live, me visitó en Virginia. Yo vivo cerca de la casa de Thomas Jefferson, y yo le di 35 horas de declaraciones ultra secretas. Él dijo que yo quiero pues reportar esa nota, y yo dije que yo colaboro, y él había trabajado con Mike Wallace, y dijo que no le van a permitir reportar eso. Y Ira Rosen dijo, sí, yo soy el productor ejecutivo, así que lo puedo hacer. 2 semanas después me llamó y me dijo, Dr. Greer, no me permiten hacerlo. Y digo, Ira, ¿quiénes son ellos? Y dice, Dr. Greer, usted sabe quiénes son ellos. Yo les puedo contar 100 anécdotas similares. Y aquí estamos en el National Press Club con mucha información de mucha importancia en el New York Times, con 3 fuentes confirmadas para una nota polémica. La pueden publicar aquí en el proyecto de divulgación. Primero fue el proyecto Starlight, cuando empecé a trabajar con Lawrence Rockefeller. Ahora contamos con más de 500. Tengo los nombres y les podemos obligar a comparecer, y tenemos cientos de horas de grabaciones. ¿Por qué no es una nota? Es una cuestión muy importante en una democracia. Si los medios no están cubriendo algo que el 50-60% del público cree que es verdad, y hay muchos datos, 4.000 casos de aterrizaje documentados, el caso Bitwater, donde aterrizó una nave en RF Bitwaters, confirmado por el Ministerio de Defensa. Tenemos radar de estos objetos, casos de pilotos atestiguando esto. Tenemos más de 300 informes de pilotos. Esta no es una nota. ¿Por qué? ¿No es una noticia? Bueno, después de un factor jaja, me he reunido con muchos que me dicen, bueno, estoy muy interesado, pero no me cuentes más de lo que me pueda interesar. Uno puede ser homosexual con 5 esposos y no hay problema, pero este tema, pues cuidado, porque la carrera es lo que está en juego, como la mía lo fue. Y lo que descubrimos es que lo decoroso a nivel social de esto, desde 1953, tenemos el documento de la CIA que describe sus intentos de descalificar a estos, pero para que Disney hiciera dibujos animados para marginalizar el tema. Esto es un tema de la CIA, hombrecillos verdes, es irrisorio. Pero después otros dicen que el secreto realmente ha sido creado por ridiculizarlo, y a la gente no quiere que les ridiculicen, sea un senador, un doctor, un profesor en la universidad. Es muy difícil superarlo una vez que el personal de contrainteligencia hayan hecho su trabajo. Es propaganda, hay información muy seria, información de inteligencia muy seria, y tenemos que determinar cómo esquivar el embargo de la verdad, como lo llama Steve. La realidad es que no solo se trata del gobierno, sino nosotros también, porque nos han lavado los cerebros para no tomar este tema en serio desde una perspectiva científica y seria. Bueno,
¿Cuánto tiempo queda para el señor Bartlett? Bueno, yo creo que los medios no están cubriendo estos por la cuestión del ridículo. Hemos visto los tweets, no son todos positivos, no todos tan negativos tampoco. Me gustaría hacer un comentario. Bueno, sí, adelante. No, sí, yo he tenido alguna experiencia en esto. Como mencioné en mi declaración, Bill Clinton pidió a Webster Hubble a averiguar la información sobre quién había asesinado a Kennedy y había más de 5,000 páginas sobre el asesinato de Kennedy y dio información sobre Kennedy y los ovnis. Cuando Hubble publicó su trabajo en 1997, al día siguiente, en la rueda de prensa de la Casa Blanca, Deborah Orrin, que no era amiga de los Clintons, del New York Post, quien planteó la pregunta. Y preguntó al secretario de prensa si Webster Hubble se le pidieron informarse sobre los ovnis. Y Deborah Orrin hizo una segunda pregunta y dijo, me gustaría saber si lo que dice el señor Hubble en su libro, si es verdad. Y el secretario de prensa dijo que no voy a hacer un comentario sobre lo que escribe la gente en sus libros personales. Y Deborah dijo que espero que alguien hiciera una pregunta de seguimiento y el resto de los periodistas no hicieron nada. Entonces, si uno ya está entre los periodistas de la Casa Blanca, no quieren plantear preguntas sobre ovnis, quieren lucir muy inteligentes, si no, pierden su trabajo. Mucho tiene que ver con el ridículo y Chase Branson, este señor de la CIA de 42, que escribe un libro sobre Roswell, una de las historias que queríamos monitorear de Richard Helms, una declaración de Richard Helms que dice que controlamos todos los medios de todas las consecuencias en Estados Unidos. El libro, el personaje utiliza esta declaración. Jesse Helms dijo, controlamos todos los medios de consecuencia y el personaje dice que ojalá no lo hubiera dicho. Gracias, senador Gravel. ¿Se puede llegar a una conclusión que en nuestra nación está liderado por una junta militar? ¿Se puede llegar a otra conclusión en base a los comentarios hechos? No creo que solo se trate de las fuerzas militares, sino un sistema económico. Ese es el complejo militar, industrial, empresarial. Pero esta es la empresa con poder ilimitados. Estamos hablando de billones de dólares. Esto podría amenazar los intereses privados, sobre todo en las industrias petroleras, de gas y de carbón, que son de billones de dólares. Esta es la pregunta mayor. Bueno, otra pregunta. En Suiza, estuve en Zúrich hace 2 años. Un instituto estudiaba 43,000 empresas diferentes y llegaban a un estudio sobre 1,350 empresas entrelazadas, conjuntas, entrelazadas, y los primeros 10 eran bancos internacionales que son dueños del 60% de la riqueza del mundo. ¿Usted está consciente de esto? Pues sí. Yo quiero preguntar a Steve. Usted lo eleva a un punto y vamos a ver qué ocurre con todos estos individuos que forman parte del gobierno de Obama. Usted llega a la conclusión de que el gobierno de Obama va a ser el gobierno que vaya a arrojar luz sobre este tema. ¿Esta es su conclusión?
No, estoy planteando elementos de interés que Hillary Clinton participó en la iniciativa Rockefeller, que me parece un evento bastante importante, y si ella quiere postularse a la presidencia y como secretaria de Estado no se le ha hecho ninguna pregunta. Y además de Webster Hubbell, a nadie se le ha hecho una pregunta sobre la iniciativa Rockefeller, y son personas muy poderosas, y voy a incluir a Al Gore también en ese grupillo. Pero me gustaría tomar una perspectiva algo más benigna. Voy a sugerir lo siguiente: la gran mayoría de personas en el complejo industrial militar son buenas personas que quieren proteger la nación, y la gran mayoría que sirven en el Congreso y en la Casa Blanca también son buenas personas que quieren ver avanzar la nación. Si es así el caso, pues, ¿por qué nos encontramos en esta situación? Y estoy hablando mediante ustedes al gobierno de Obama. Lo que ha ocurrido es que durante la Guerra Fría, este tiempo increíble en que se pudiera haber destruido toda la civilización, se tomaron medidas draconianas para controlar temas, incluyendo lo de los ovnis. Y este complejo industrial militar se involucró mucho y se volvió muy importante. Y los norteamericanos decían, bueno, no sabemos qué es lo que están haciendo, pero que lo sigan haciendo porque no queremos morir a manos de los soviéticos. Y esto fue un problema, y con los años empezaron a sacar esto del control del presidente del Congreso. ¿Eisenhower lo sabía? Sí. ¿Truman también? ¿Nixon también? Pero después los separaron y ellos se apropiaron del mismo porque es más fácil. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Las pruebas se acumulan y hay presión sobre todos que hay que hacer algo, pero ya están arrinconados y están en rincones contrarios. El presidente de Estados Unidos y otros congresistas carecen de acceso a la información. Si pudieran poner fin a este embargo de la verdad, dirían que hay extraterrestres aquí, pero el ejército y la CIA no me da más información, pero confíen en mí. No, esto no sirve. Pero la comunidad de inteligencia militar, a menos que ha cambiado, y no es un cuarto poder. El presidente es su comandante en jefe. Así que si un coronel se despierta un día y dice que ya es hora que el pueblo americano conozca la verdad y dice ante los medios que tenemos extraterrestres, ha cometido traición a la patria. Y entonces ellos no lo pueden hacer, el presidente no lo puede divulgar, y entonces estamos en un punto estancado. Si la prensa llevara este tema y investigara este tema y demostrara una intención real, yo creo que muchos políticos se subirían a esta plataforma. Todo el mundo va a beneficiar. Y este cuarto poder va a ayudar a nuestro pueblo, nuestro gobierno a avanzar. Pero si siguen con el embargo de la verdad y siguen con los esfuerzos draconianos de la guerra civil, de la guerra fría, socavando a los gobiernos y creando a ese gran imperio de secretismo, si siguen por ese mismo camino diciendo que algo está ahí cuando no está, por ejemplo, armas de destrucción masiva en Irak, o diciendo que no hay nada cuando sí hay algo, por ejemplo, existencia de los ovni o de los extraterrestres, están destruyendo el contrato social que tienen con el pueblo norteamericano.